Listo. Entonces, a ver, vamos haciendo un repaso de lo que quedó de soluciones, porque bueno, gases ya vimos al menos la parte teórica, y pues ahorita vamos a hacer de las soluciones. No sé cómo le fue con el de Bertani. Ahorita empecemos con eso. No, no lo escuché. No sé si tiene. Ahí se me escucha. Sí, ahí sí. Bien, ¿y? A ver, vamos viendo qué ejemplos nomás tenía. Vamos a ir anotando. Solo empezar. A ver, entonces aquí lápiz. Listo. Entonces vamos a ponerle aquí el soluto, aquí el solvente y acá la solución. Ok. Cuando tenemos soluto sólido y solvente sólido, ¿cuál sería? Bueno, la solución obviamente va a ser sólida. ¿Cuál es el ejemplo que le tiene? En cuál que me pregunto. El que es soluto sólido, solvente sólido. Y la solución sólida. El acero inoxidable. Ya, el acero. ¿Mezcla de qué? De aleación de hierro con níquel. Ajá, el soluto es el níquel y el solvente es el hierro. ¿Ya? Chévere. Bien, bien con ese. Vamos ahora con eh, vamos con el líquido. Ah, no, ahí así les había hecho. Pero bueno, aquí estaba sólido y solvente líquido. Solución líquida. ¿Cuál sería este ejemplo? Un soluto sólido y un solvente líquido. Ya dije, el soluto, el azúcar y el solvente puse un jugo de alguna fruta. El solvente sería el agua para que la solución sea, ¿cuál sería la solución? Jugo de algo, o no, de jugo. Ya, jugo. Ok, está bien. Azúcar, acá el solvente. Azúcar y pongámosle aquí fruta también, ya. Fruta, se licúa y todo y el solvente va a ser el agua. Y tienen el jugo, está bien. Y finalmente, soluto sólido, solvente gas. La solución es gaseosa. ¿Cuál sería el ejemplo? O sea, investiguemos uno que es el ceniza en la atmósfera. Ceniza en el aire, ¿no es cierto? Ajá, correcto. O el material particulado también cuando está la contaminación del aire. Eso va a estar ahí, pero la solución va a ser un aire contaminado. ¿Ya? Está bien. Terminamos con los sólidos, con el soluto sólido. Ahora vamos con el soluto líquido. Ven acá. Soluto líquido, solvente sólido. ¿Cuál sería el ejemplo? Solución sólida. El alcohol en el agua. Alcohol. Con- sí, ¿verdad? Ese sería más bien líquido líquido. ¿Qué vamos a ponerle? Líquido. Espera. Sí, sí, sí. Es que también captura, no escribí, no alcanza. Solo le pregunto, dije, de soluto líquido y, y sólido. Soluto líquido y solvente sólido. Ajá. Las impresiones, la tinta para la impresora. Ajá. Aquí es la tinta.
nuevamente de papel y la impresión estaría ahí pegada, ¿no es cierto? Está bien. Ahora sí, líquido, líquido. Ese sí creo que el alcohol en agua, ¿no es cierto? Y el alcohol. Ajá, alcohol, agua y aquí una bebida alcohólica. Y un soluto líquido, pero un solvente gaseoso. Los aerosoles. ¿Qué es un aerosol? Es como, o sea, es como que son soluciones líquidas, así en ese frasco que es, y al momento de que la aplastamos, como que salen partículas, Ujú. salen. Salen ahí atomizadas principalmente, ¿no es cierto? También puede ser un perfume. Ajá, perfume. Aquí Ah, puede el ser perfume. alcohol y en el solvente Esencia. pues va a ser en aire, bueno, principalmente con el aire salen disparados. Ok. Está bien, listo. Y vamos con los últimos. Aquí, otra línea. Ahora vamos con el soluto, sólido, líquido, gaseoso y el solvente sólido. Sí, ¿cuál sería el ejemplo? El vapor de agua en la atmósfera. El vapor de agua en la Era atmósfera. de gas con qué. Gas con sólido. No, entonces sí, es eso. A ver, el vapor de agua es líquido. Ese podría entrar, por ejemplo, acá. El líquido en gas, el aire. Entonces, el vapor de agua, o Mm, incluso gas también podría ser. Gas, porque está en estado gaseoso. Aquí es tiene que mezcla ser, de los gases. ajá, una mezcla de gases sería gas. Y vamos a ponerle gas con líquido y aquí gas con gas. Este es sólido, este es líquido y este es gas. Vamos a hacer este con esto. Entonces, gas, por ejemplo, el que decía vapor de agua en el aire, eso es la nube. El amonio con el agua es gaseosa líquida. ¿Perdón, la qué? El agua, gaseoso y líquido. La bebida gaseosa, ¿no es cierto? Sí, Ya. dije Ujú. el 220B, ¿dónde entraría? Igual es, porque ese también tiene gas. Claro, es una mezcla de sólido, líquido, porque tiene algunas cosas que son en estado líquido, y gas líquido, que tiene el CO2. Mm, En este caso estamos cogiendo ejemplos únicamente de dos elementos, pero pueden haber más en elementos. A la final, el solvente, ¿cuál es? El agua. Entonces la solución es acuosa. CO2 en agua. Inclusive la bebida gaseosa tiene azúcar. Hay un sólido en un líquido. Entonces aquí ponemos una bebida gaseosa. Y me salió un, el gas radón en las rocas. el gas que, Radón en las rocas. radón, en qué, Me dijo que el radón gaseoso puede ser atrapado en los poros de las rocas y minerales. ajá, en qué, ¿cuál es el sólido? La roca, Las rocas. ajá. Y pues obviamente aquí tenemos un mineral poroso. Sí, ha visto la piedra pómez. Sí, en Ajá. edafología lo vimos. Justo Ita lo presentó esa piedra. Ajá. Entonces, esa es, ¿por qué tiene huequitos? Porque ingresa un gas y deja ese espacio libre, principalmente aire presurizado, bueno, ya depende de las condiciones de las que esté, o puede haber azufre, cualquier gas. Y esos huequitos pues forman esa mezcla, ¿ya? Por eso le puse mineral poroso, pues, cuando eso lo hace de manera artificial se coloca este gas. Listo. Entonces con eso tenemos estos ejemplos, ¿ok? Siguiendo con
con este tema. Voy a poner acá. Aquí, pues obviamente son ejemplos de unidades de concentración de soluciones. Estos se los debe cuantificar mediante las unidades de concentración. Entonces, estas unidades de concentración pueden ser físicas y también pueden ser químicas. ¿No? De entre las físicas están, bueno, los porcentajes. De manera general, un porcentaje se define como la división entre la parte dividido por el todo por 100. ¿Ya? Esto es como concepto general. Un porcentaje es una división de dos cosas, una parte dividido por el todo por 100. Entonces, el primer porcentaje que se le había colocado, porcentaje masa-masa. Entonces se le va a representar así, M sobre N. Entonces, ¿cuál va a ser la parte? La masa del soluto. ¿Cuál va a ser el todo? La solución. La masa de la solución. Y lo multiplico por 100. ¿Sí? Para toda esta parte, la S va a representar al soluto, la D al solvente y SOL a la solución. Además, la masa del soluto, la masa de la solución es la suma de la masa del soluto más la del disolvente. Eso quiere decir, si cuando usted prepara un café, tiene 100 gramos de agua y le pone 20 gramos, no mucho, 5 gramos de café y 10 gramos de azúcar, va a tener 115 gramos de solución. Se suma, ¿ya? Pero los volúmenes no se suman. El volumen de la solución no es igual al volumen del soluto más el volumen del disolvente. Sí, a menos que le diga el ejercicio o se considere volúmenes aditivos, ¿sí? Pero por lo general los volúmenes no se suman, ¿sí? Y acá, pues como obviamente relacionamos masa y volumen, hay que tener claro que concepto de densidad. Densidad es masa sobre volumen. Si yo quiero la masa, la densidad del soluto, será la masa del soluto dividido para el volumen del soluto. Soluto, soluto, soluto. También puedo tenerle la densidad de la solución, la masa de la solución dividido para el volumen de la solución. ¿Sí? Y lo mismo con el disolvente. La densidad del disolvente será igual a la masa del disolvente dividido para el volumen del disolvente. Ok. Esto me olvidé de recalcar aquí ahorita que vimos este cuadro. Esto se aplica pues obviamente para todas las unidades de concentración. La masa, uy, y el volumen. La masa se suman, los volúmenes no se suman. ¿Bien? Entonces, el primer porcentaje es la masa del soluto dividido para la masa de la solución por 100. Otro porcentaje volumen, volumen. Entonces, en este caso es volumen del soluto dividido para el volumen de la solución por 100. Aquí las unidades de masa no importan, ¿sí? Pueden ser cualquier unidad. Lo importante es que se pueden simplificar, que sean las mismas. Pueden ser gramos, miligramos, pueden ser libras, onzas, cualquier unidad de masa, pero siempre en el numerador y en el denominador tienen que ser exactamente la misma. En el porcentaje volumen, volumen de igual manera. El volumen del soluto va a ser la misma unidad que el volumen de la solución, o sea, en litros, en mililitros, en centímetros cúbicos, en cualquier unidad, ¿sí? Y finalmente, el último porcentaje es porcentaje masa volumen, ¿sí? En este caso, lo que se divide son los gramos del soluto dividido para los mililitros o centímetros cúbicos de la solución y se multiplica por 100. Aquí podemos aumentarle una ecuación más. Que mililitro es igual que centímetro cúbico. Si centímetro cúbico, es preferible utilizar cm al cubo, ¿sí? No usar cc, ¿ya? Este no usar, sino solamente cm al cubo. Listo. En esta misma unidad
y si es importante revisarlo, es lo que es los ppm, ¿sí? Partes por millón. ppm significa justamente eso, parte por millón, ¿no? Y estas partes por millón dependen mucho de qué, en qué, ¿sí? Principalmente ahorita lo vamos a ver únicamente en gases y en líquidos. ¿Por qué? Por el tema de contaminación. Tenemos contaminación al aire, contaminación al agua. Entonces, cuando tenemos de estos ejemplos que habíamos mencionado arriba, por ejemplo, un sólido en un gas, ¿sí? Entonces, en ese caso, cuando yo tengo un sólido en un gas, por ejemplo, ceniza en el aire, materia particulada en el aire y demás, el ppm lo que representa son los miligramos del soluto dividido para los metros cúbicos de gas o de aire, ¿no? Si en cambio tiene, ¿cuál es el otro contaminante? Un líquido o un sólido. Este otro color. Cuando yo tengo un líquido en un gas, o también un gas en gas, un líquido en gas contaminante, por ejemplo, la acetona que se deje escapar en una habitación, pues es un contaminante. O un gas en un gas, y un gas puede ser H2S o metano, que puede ser un gas contaminante en el aire. Entonces, para ambos casos, el ppm lo que representa es mililitro de soluto dividido para los metros cúbicos de gas. ¿Ya? Estos son los dos casos. Por otro lado, cuando tengo en un líquido o en agua, ¿no es cierto? Principalmente en agua. Cuando tengo un sólido en un líquido, por ejemplo, como contaminante el uranio, ¿sí? El uranio es un metal y es un sólido que está colocado en el agua, ¿sí? Ahí el ppm lo que representa es los miligramos del soluto sobre metro cúbico. Vamos a seleccionar. Van a ser las medidas de unidades. En gas y en líquido son las medidas de unidades. ¿Por qué? Porque tengo unidad de volumen, metro cúbico, metro cúbico. En cambio, en sólidos, no le vamos a quitar porque, por ejemplo, en contaminación al suelo, ahí, por ejemplo, tenemos un sólido. Entonces, ¿cuál puede ser el valor del denominador en esta parte? Es miligramos sobre kilogramo de solución. Es decir, un miligramo en un kilogramo de tierra, eso es un ppm, ¿ya? Y cuando tenemos un líquido, por ejemplo, mercurio, en un sólido, o tengo un gas en un sólido, puede haber H2S en el sólido, sí, y es un contaminante. El ppm lo que representa es mililitro del soluto dividido para kilogramo de solución. ¿Ok? Fíjese, Yanni, que en esta parte no se multiplica por 100, únicamente divido esos valores. ¿Sí? Tantos miligramos, no sé, 5 miligramos en un metro cúbico de gas significa que es 5 ppm, ¿ya? Y así sucesivamente. Y solamente como información, también existen los ppbs, que esto es parte por billón, y también ppt, esto es parte por trillón. Obviamente sí hay contaminantes que están normados en ppts, o sea, dice la norma 100 ppts,
Entonces eso es 0,1 ppb o 0,0001 ppm. Es una cantidad bien pequeñita, pero ya se habla de valores máximos, ¿ok? Esto lo dejamos netamente como informativo. Recalqué esto principalmente porque en tema de contaminación, cuando es un gas es en el aire, cuando es un líquido es en el agua y cuando es en sólidos es en el suelo. Listo, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. No, hija. Ya. Y las otras unidades químicas son unidades un poquito más grandes, ¿no es cierto? El valor en temas de, son para unidades concentradas, tenemos lo que es la molaridad, que son las moles del soluto dividido para los litros de la solución, la molalidad, que son las moles del soluto dividido para los kilogramos del disolvente, la normalidad, que es el número de equivalentes del soluto dividido para los litros de la solución. ¿Ok? Entonces, el número de moles, pues es claro lo que hemos visto. Si tenemos en gramos, con el peso molecular se transforma a moles. Aquí hay un término nuevo que dice el número de equivalentes. Entonces, el número de equivalentes depende. Si es un ácido, se evalúa el número de hidrógenos en la molécula. Por ejemplo, si yo tengo este H2S, entonces este H2S, que es el ácido sulfídrico, tiene dos átomos de hidrógenos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dice? La relación una mol tiene dos equivalentes. ¿Sí? Siempre la relación va a moles, porque depende del número de equivalentes. Si tenemos, por ejemplo, el H3PO4, el ácido fosfórico, este tiene tres átomos de hidrógeno, por lo tanto, una mol tiene o es igual a tres equivalentes. ¿Ya? Eso cuando es un ácido. Cuando es una base, en cambio, es el número de OHs en la molécula. Entonces, por ejemplo, si se tiene eh, hidróxido de aluminio, AlOH3. Entonces, este tiene tres átomos, tres moléculas de OH. Por lo tanto, una mol es igual a tres equivalentes. ¿No? Si tenemos el NaOH, hidróxido de sodio, entonces una mol, bueno, el primero tiene un átomo de OH o una molécula de OH y acá tiene una mol es igual a un equivalente. Pongamos el átomo, si no voy a poner en molécula. Es moléculas de OH y una molécula de OH. Ok, eso es principalmente, ¿no? Y finalmente otra unidad de concentración es la fracción molar. La fracción molar se representa con la letra X. Y esto lo que representa son las moles del soluto dividido para las moles totales. Vamos a añadir un poquito más de esto. Y decimos que las moles de la solución son las moles del soluto más las moles del disolvente. ¿Se pueden sumar las moles? Sí. Si no se pueden sumar, son ni volumen, mejor dicho, no se puede sumar volumen. Únicamente se suma moles y masa. ¿Ok? Y esto en resumen es el tema de las fórmulas de soluciones. Obviamente la próxima semana, bueno, hacemos el proyecto integrador, pero la siguiente, la última semana, hacemos más ejercicios de este tema, pero es importante tener este tema claro. Listo. Voy a dejar un ratito para que le copie, ¿ya? Inge, ¿me puede volver a repetir cómo era la fórmula? Claro. ¿En cuál? Todas. En la difracción, Ya. En la en la difracción. difracción, Inge. Ya. En la difracción molar lo que se divide es
las moles del soluto dividido para las moles totales o las moles de solución. Podría decir mejor. Moles de solución. Y para las moles de solución lo que se hace es se le suma las moles de soluto más las moles de disolvente. ¿Cómo se sacan las moles? Pues con los pesos atómicos, que eso ya lo vimos las semanas anteriores. Entonces, de gramos le transformamos a moles y sumamos tanto del soluto como del solvente. Se suman todas esas moles y puede dividir para obtener la fracción molar. Ese es este dato. Ok. ¿Listo? Sí, ya hace rato. Yo estaba esperando. Yo pensé que usted pidió tiempo porque igual sí copié todo. O sea, copio a la par de usted. Ah, ya. No pensé que no le había copiado. Ya. Listo, No, entonces, estamos claros acá ya. No se olvide que los volúmenes no se suman, la masa sí se suma, los moles también se suman, del soluto y del solvente. Los volúmenes no, como les decía ayer, ¿no? Si ponen 1 litro de agua y 1 litro de alcohol, no esperen obtener 2 litros de bebida alcohólica. Sí, siempre sí. se disminuye. Principalmente hago este ejemplo porque, por el contrario, cuando tienen, por ejemplo, 1 litro de aceite y 1 litro de agua, como no se mezclan, ahí sí se puede considerar que se suman. Y en algunos Depende de ejemplos. la densidad del elemento. Depende de si se mezcla, si es miscible, porque cuando no se mezcla, o petróleo con agua, entonces no se mezclan, entonces ahí sí se suman los volúmenes. Es ¿Ha más olido exacto. petróleo, Inge? ¿Mande? ¿Ha olido petróleo? Sí, huele a como a bacerola, esa es la Ajá. negrita. Sí, sí, se ha olido. Bueno, en física en la poli, el ingeniero ahí tenía así un tarrito así como que de power, pero no de power, sino que ahí había petróleo. Y ya pues ahí fui de zapa y yo quería curiosa y ya yo dije, ¿qué es? Y él me dijo, es petróleo. Y yo pues yo nunca, pues me da No te miedo la había visto. Amazonía, así que no creo que voy a ir por allá, pero igual quería conocer, así que ya pues él tenía ahí. Y sí, olía como que a cacerola, pero también le olía tanto como que a gasolina o en parte, o sea, como que medio, medio. Ujú, Pero bueno, y ya, por eso me llamó la atención. Y justo en densidades, pero lo malo es que no había tanto petróleo como para que todos hiciéramos así, solamente vimos ahí la viscosidad y la densidad, o sea, ambos temas. Y ujú. ya, Son dos cosas diferentes, ¿no? Porque el petróleo es mucho más viscoso que que el agua, pero menos denso que el agua.
porque son cosas diferentes. Viscoso es la capacidad que tiene para moverse, por eso no sé si le trasvasó a otro recipiente. No, Ese es solo le cogí problema. con la mano, sin querer. Pero Es que se en un momento de demora, abrir claro, y se queda la se mancha, ¿no? resbaló, se mancha, ajá, me manchó un poquito, pero ya, pues ya no. Sí, en el anterior trabajo que tenía en la Politécnica y también hacía algunos ensayos con petróleo y no me gustaba porque manchaba todo y pues obviamente no hay como lavar con agua, sino más bien es con un solvente y no, es todo un relajo allí. Y Sí, por ejemplo, ajá, igual la pintura en Tiñe. Ay, ujú, no, le juro, ay, ay, este año he aprendido muchas cosas. En la escuela de mi hija teníamos que pintar un podio. Los numeritos, o sea, en blanco ya pintamos, faltaban los numeritos en negro, pero la pintura blanca que yo traje era en agua, pero la negra ha sido en Tiñe. Y yo fui a la barra negra y no salía no porque sale, obviamente no era Tiñe. claro. Y media hora y no salía por nada del mundo esa cosa. Y después de eso la mamá, hasta la presidenta me dijo, niña, esto se sale con tiña, eres pintura de tiña. Y yo así bien, qué pendeja de haber quedado. Ay, por Pero toda la bueno. vergüenza. Bueno, pero las risas no faltaron. Eso sí, pero bueno, ya aprendió que. Y es difícil sacarse, de ahí es mejor, o sea, cuando le cae la mano, chuta, es Sí, se me complicado. ha manchado, dije mi mano ahí de pet. Y, Voy le, aquí. y se quiere sacar con tiñer y eso le deja blanca la piel porque es como que le quemara, porque es un solvente y a la final nosotros somos orgánicos, cuerpo orgánico. Entonces, eso empieza a desgastar la piel. Realmente no sé cómo Y- me saqué. O sea, pero era una pequeña manchita. Aquí más era en el mandil. Ah, bueno, claro, Ahí sí ya, ahí porque sí si, ya vale. si cae en la ropa o en la camiseta, ¿no? Ahí sí ya pérdida total. Ya de cómo Ujú. recuperarla, porque como quiera, incluso sabes, la pintura de agua es complicado. Ahora, ¿por qué existe eso? ¿Por qué cree que existe pintura de agua y pintura de con solvente? Mm, porque le debilita y se va. En una lluvia, Bueno, como por ejemplo. aguantando. Dije, me repite la pregunta, por O favor? sea, ¿por qué habrá las dos, la de pintura de agua y pintura de solvente, con tiña? ¿Por qué no solo habrá una? Composición, Sí, o sea, sí, creo. pero es porque, por ejemplo, si pinta, o sea, lo recomendable es que las casas en la parte externa sean pintadas con solvente, o sea, con esas pinturas de solvente. ¿Por qué con tiña? Porque cuando cae la lluvia va a durar más, porque no es afín al agua. En cambio, si tuviera una pintura de agua, que también lo pintan, ¿no es cierto? Porque es más económica también, pero al final no va a durar Mm, mucho porque el agua va a empezar a llevársela. Tarde o temprano se empieza a llevar. Ahora. ah, Internamente, ¿por qué no es bueno ponerle pintura con solvente? Porque como va a quedar ese olor a tiñer, va a tardar mucho tiempo en que todo ese olor se vaya y va a haber un problema de salud principalmente. Entonces, es recomendable no sabía. para adentro, agua y para afuera de tiña. Pero, por ejemplo, cuando tenemos niños pequeños, es mejor una pintura de tiña. ¿Por qué? Porque es más fácil. Incluso hay unas pinturas que son para lavar, o sea, tienen como un esmalte. Cuando se manchan o tienen alguna cosa, Sí, yo tengo simplemente. eso. Bueno, mi abuelito pintó eso. O sea, Ujú, mi abuelita igual pintaron eso porque pues ya tenía a mi hija y como que va a rayar de ley. claro. Ya pues ya pintaron con... Ajá, o sea, coge la toallita húmeda o así y le pone así y listo y se va. Parece Ujú, magia, pero bueno. ajá. Y eso ayuda. ¿No es cierto? Y es caro. O sea, si usted le pregunta cuánto invirtieron en esa pintura, es mucho más cara que la pintura de agua. Pero a la larga es más Sí, económica. Ajá. E igual, para poder pues sí, habitar, porque ajá, igual para poder habitar esa habitación o ese lugar, se queda un olor, entonces tienen que dejar las ventanas abiertas, las puertas abiertas, que entre todo el sol posible y 2, 3 días recién empezar a poner las cosas porque el olor es muy fuerte. Entonces, pues bueno, ese es el tema de sí, los sí me solventes. acuerdo. Todo eso tiene esa lógica. Ya. Bueno, todavía tenemos tiempito. Esto ya le extraje y ya les pongo leguito en la pizarra. Voy a compartirles. Bueno, no se conectó.
Andrés, pero bueno, vamos viendo su presentación. Porque en la prueba, bueno, ahorita les cambié, están para desde las 7:30. Y este tema sobre las propiedades coligativas. ¿A qué se parece a la propiedad coligativa? ¿Lo he escuchado alguna vez? Me suena. Es que, de hecho, esto me salió más o menos como, sí, sí vi esto, creo que era de ebullición, de punto de congelación, Ujú. y el otro de algo o osmiótico, algo así era. Ajá. Pero no, esa parte ya me di cuenta que estaba Andrés. Ya no hice. Sí, mejor, no, mejor. Mejor que Pero no sí, como que esperemos. medio, medio sé qué es, pero no me asusté. Ya. A ver, y propiedad, pues es algo característico. Y coligativa es porque las soluciones cambian sus propiedades cuando ya existe un soluto dentro de la solución. Entonces, casi siempre, bueno, todos los ejemplos están alineados ¿cómo se llama? A líquidos, ¿sí? Pero esto se aplica para cualquier solución de las que vimos en los ejemplos. Entonces, bueno, aquí está la definición de lo que es una solución, una mezcla homogénea, etcétera, lo que es el soluto, lo que es el solvente. Y aquí, pues, obviamente están las características que usted mencionaba. ¿De qué dependen? Pues obviamente dependen de la naturaleza y principalmente de la cantidad de soluto que pueda tener una solución. Cuando, por ejemplo, uno hace una sopa, ¿no es cierto? Entonces, imagina, o sea, le pone, supongamos que le va a poner primero la sal. Ya le pone la sal. Cuando usted ya le coloca 2, 3 cucharadas de sal para hacer, bueno, no sé, la sopa o el arroz inclusive, eh, esa agua ya no va a tener las mismas propiedades esa agua salada no va a tener las mismas propiedades que el agua normal. ¿Por qué? Porque está colocado una cantidad de soluto. Que si le pusiera una pizquita en una olla de 2 litros, pues no va a haber muy mayor cambio. Pero si le pone 4 o 5 cucharas en esa misma olla de 2 litros, pues las propiedades Ahí van sí a vas a ver cambiar. Y además va a saber diferente. Y entonces esas propiedades son justamente las que vamos a ver. A ver, la primera es la propiedad coligativa de la disminución de la presión de vapor. ¿Se acuerda qué era presión de vapor? Primero para empezar por allí. Sí, ¿Qué era? era como el vapor es, bueno, espéreme, déjeme organizar. A ver, es que es así como la ollita de ahí, es como que es Ujú, lo que se hace, del agua se hace gaseoso, ujú, así, pero se quedan las partículas como que hay también arriba en la tapita, como que queda agüita, así como que hubiera sudado ya. Eso se ujú. parece a un hoyo de presión, el flujo de ahí. Sí, sí, bueno, aquí o sea, acá es únicamente para identificar que hay presión. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Te acuerdas cuando vimos los cambios de estado de líquido a gaseoso? Está la evaporación y la ebullición. La evaporación era un fenómeno superficial, que las primeras moléculas ¡plac! Se escapan al estado gaseoso. Entonces, cuando están en estado gaseoso, y como vimos justamente en gases, eh, estas chocan entre sí, con las paredes y entre sí, y generan una presión, generan una fuerza de una determinada área y va a incrementar esa presión. ¿Ok? Entonces, esto es un fenómeno que ocurre siempre, ¿sí? En la Tacunga se evapora el agua, sí. En la cima del Cotopaxi también, en la cima del Everest también, en Salinas también. O sea, en todo lado siempre van esas moléculas a moverse porque hay un movimiento de las moléculas, ¿ya? Y aquí un dato, cuando esta presión de vapor, porque aquí uno puede medir esa presión que tiene el vapor. Cuando la presión de vapor alcanza la presión atmosférica, o sea, todas las moléculas liberadas y se igualan a la presión externa, aquí es cuando ocurre la ebullición. Entonces, cuando se hierve el agua, otra vez digo, no es cuando salen las burbujas, o sea, sí, pero esas burbujas salen porque la presión que tienen las moléculas han igualado a la presión externa de todo este sistema. Entonces, Ya. al momento que interviene un soluto, que aquí está la imagen de esas bolitas de color amarillo, si se disuelve, lo que hace es que al solvente le dificultan que se evapore tan fácilmente. ¿Sí? Es como que le están reteniendo. Entonces, si está el solvente puro, se evapora una determinada cantidad y tiene una presión de vapor. Cuando ya se le añade un solvente, perdón, un soluto,
este solvente ya no se evapora tan fácilmente y va a disminuir esta presión. Entonces aquí va a tener una presión, no sé, de, digamos, 100 milímetros de mercurio. Acá cuando ya se le añade una cantidad de soluto, podrá disminuir a 90, 50, 30. Obviamente de qué depende de la cantidad de soluto. Mientras más soluto, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Va a disminuir en mayor cantidad. ¿Ok? Y la fórmula es la que está aquí. ¿Qué nos dice esta fórmula? La presión 1 es la presión de vapor final. ¿A qué va a ser igual? A la presión de vapor del solvente puro multiplicado por la fracción molar. Y recuerda que la fracción molar era una unidad de concentración. Mientras más alta es esa unidad de concentración, más alta va a ser esa presión de vapor final. ¿Sí? Entonces aquí dice la presión de vapor de la solución y la presión de vapor del solvente puro. Y pues obviamente mientras más pequeñita sea la fracción molar, pues obviamente menor va a tener esa cantidad. ¿Sí? ¿Me puede repetir de nuevo lo de la parte de mientras más soluto que pasaba? Mientras más soluto sea, mayor fracción molar va a tener, o sea, va a ser una solución más Mm. concentrada y por lo tanto la presión va a ser mayor, o sea, va a ser más alta la presión de vapor de la solución con respecto a la del solvente puro. O sea, va a tender a igualarse. Solvente puro, ya. O sea, a mayor fracción molar, la presión de vapor de la solución también va a incrementar y viceversa. Mm. Son directamente proporcionales. ¿Eso qué también Ok. quiere decir? Antes de pasar a esta, vamos a la de acá. Es preferible siempre luego de la presión de vapor ir a la temperatura de ebullición. Mientras más cantidad de sal necesite, más temperatura va a necesitar para hervir el agua. O, sí, o para hervir el solvente. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Ya, pluma. Entonces, obviamente aquí, ¿qué es lo que estamos aquí al momento que se calienta? Al momento que se calienta, estamos generando más moléculas que salgan al estado gaseoso. Y cuando esa presión de vapor se iguala a la presión atmosférica, vamos a tener la ebullición, lo que le dije anteriormente. Entonces, a nivel del mar, el agua hierve ¿a qué temperatura hierve? ¿Se acuerda, Jenny? ¿A cuántos grados Celsius? Espere, mi me voy a confundir igual que en la saga. Según que, a ver, en la costa se calentaba más rápido. Así Ajá, que creo que era a 90 grados y acá en la sierra a 100. al revés. Pero Allá, vio, yo, allá pero eres. Sí, el dato lo sabe. perdón, Inge, lo mismo lo que me pasó con lo de altitud o altitud, no, no. La altitud y la presión de vapor, Y la presión atmosférica. yo Ya. defendiendo el reloj. En A ver, este, entonces en la costa 100. sí, de hecho, ese es el dato que casi siempre nos dicen en la escuela, ¿no es cierto? En el colegio, Sí, el me agua acuerdo. hierve a 100 grados. Entonces, ¿dónde es eso? En la costa, a nivel del mar, o sea, porque la costa también es y Quevedo, pero Quevedo está a una altitud más alta. O sea, y el oriente también puedo tener, y no es costa, sí, pero mejor a ¿Y en el nivel del oriente, mar, ¿vale? y en el oriente a qué temperatura es? Si es que está a 0 metros sobre el nivel del mar, que sí hay, parece que Xuxufindi está muy cercano a esa altitud, igual 100 grados. O sea, cuando la Galápagos. altitud, Galápagos sí, a 100 grados, y 100 grados Celsius del porque está a cero. Ahora, si yo me subo, no sé, a la cima de la montaña más alta de Galápagos, entonces estaría a unos 300 metros sobre el nivel del mar, posiblemente ahí la temperatura baje a unos 98, 97 posiblemente. O sea, con termómetro se puede ir viendo. ¿Ha ido a una montaña o a un cerro? O Últimamente sea, no. ¿cuál ha sido la altura más alta en la que está? El teleférico un poquito más allá, que creo que es los 4.800, 4.500 creo que es la del teleférico y un poquito más arriba. Y eso ha sido lo más alto. Y como montaña, ¿no? Ok, es que Por, bueno, no me dio curiosidad porque justo ah, ahorita hablo de eso, de la si se suela, bueno, no he ido a Galápagos, así que no sé si hay montañas. Pensé que no había, porque es una así isla, pero bueno, es. detalles.
Perdón, dije ahí, perdón la ignorancia. Pero, por ejemplo, una salida de campo, fuimos así a una montaña, bueno, creo que era cerro, no cacho bien, bueno, era páramo, Ya, y subimos a 6.000, así, 6.000 de altura. Yo y una compañera de la costa, dos compañeros de la costa se desmayaron. la Pero presión. sí se les dijo que se iban a, sí se les dijo, pero bueno, es como que por eso. Pero así que y ahí, igual hierva a los 90 grados en esa montaña. Claro, o sea, si se lo pone, no, de hecho, más alto a 6.000 y estaremos hablando, aquí es a Sí, 92, o sea, posiblemente sea 88, 89 grados. mm, sí, es que ahí me vino la duda, tipo, Ujú. curiosidad. No hay problema. Y ahorita que dijo de lo de Galápagos, Sí, Galápagos es una zona de volcanes, ¿ok? Porque está en el mar, pero igual hay volcanes. Entonces, obviamente hay una elevación y ahí va a darse cuenta que hay una determinada altura. No sé si vio cuando su niña era más pequeña, salían estas películas infantiles, los cortos o pequeñas historias que sabían dar en estas películas y había una historia de volcanes, se llama I Love You. No sé si la he visto. Si no la he visto, le recomiendo que le busque en YouTube, le pone así, I Love You. Es una cancioncita y es bonita, es de una bonita historia. Y entonces ahí pues se ve la altura que tiene y está en el mar. Entonces ahí esperen que ya lo escribo. Galápagos es ahí igualita. A ver, espere hoy. Ujú. Mm. Bien pegado, cortita la canción. Bueno, gracias por el dato, Angie. Ya, bueno, eso nada más, ahí, listo. Entonces, volviendo acá. Bueno, suponiendo que sea el agua, ¿no es cierto? Volvemos que estamos a nivel del mar. Ujú. El agua hierve a 100 grados. Agua pura, ¿sí? Agua sin nada. Si le pusiera cantidad de sal o azúcar, cualquier solvente, lo que va a hacer es que esa temperatura de ebullición sea más alta, ¿sí? Se eleve. Ya no va a ser a 100, sino a 101, 102, 105. ¿De qué va a depender? De la cantidad de sal que se le coloque. Y además de la característica, o sea, qué tipo de componente está, ¿sí? Por eso es que aquí está una constante de ebullición. Entonces, esa constante de ebullición del solvente es lo que le va a permitir identificar a ver cuánto va a incrementarse o no se va a incrementar. Y pues obviamente de la concentración. En este caso, la concentración que se utiliza es la molalidad con L, que es la M minúscula, ¿no es cierto? Las moles de soluto sobre kilogramos de solvente o de disolvente. Entonces, así se encuentra la variación de la temperatura de ebullición. Entonces, mientras más soluto haya, va a necesitar hervir más, ¿sí? Si uno, por ejemplo, quisiera hervir agua de mar, posiblemente sea 105 o 108, depende de qué tan salada sea esa agua, ¿sí? Entonces, eh, también se tiene ese problema, porque una de las metodologías para obtener agua dulce de agua de Del mar, mar. ajá, sería, Eso he visto, ¿vale? es caro. Es carísimo. Transformarle, ajá, es transformarle. Había visto en un reportaje. Ujú. Y es como, es que sí era, no me acuerdo la cantidad exacta, pero sí es carísimo. Y dije, ¿por qué los incendios no se utiliza para apagar, o sea, con el agua al revés? Espere. ¿Por qué no utilizamos el agua de los incendios? ¿Sería el incendio más grande por el agua o ayudaría a apagar? No, en teoría Y sí también vi debería un video, ayudar. también vi un video de que apagaron una motocicleta con una Coca-Cola. Es que es Y del agua. así, Y es del CO2. Es del agua y es del CO2. Los extintores tienen CO2, entonces sopló. Y básicamente lo que hacen ahí es le intervienen o no dejan que actúe el oxígeno que está en el aire y ¡plum! Se apaga el fuego. y en lo de En los lo del mar, agua eh, de sal. pensaré que no hay ningún problema. Tal vez sería la forma en la que se le recolecta. No sé, se me Que vino igual primero el a mar la siempre va, mente. en vez de utilizar el agua dulce, que obviamente no es No hay. tanta, podría Ajá. ser una opción. Sí, podría ser una No, opción. siempre me he preguntado eso de por qué no lo hacen, También por lo pero, que está lejos. Porque obviamente llevar el agua en el mar, pues no, más difícil que haya incendio, ¿no es cierto? Pero si está en una embarcación, sí se lo puede pero hay mucho. utilizar. Claro, hay mucho. Ah,
Ahora, por ejemplo, si está en el mar, ¿no es cierto? Y allí hay un derrame, mira, de petróleo, está en el ¿Ya? petróleo ahí. Como ¿Se está, va a es dañar? menos denso, está por arriba. Y si le prende una chispa, esto se incendia. Se va a incendiar. Entonces, ¿cómo le apagan este fuego? Pues ponerle de esta agua por acá arriba podría ser una alternativa, pero hay que bombear. Y todo esto hay que esperar hasta a saber cómo se le puede solucionar. Pero lo que se está quemando aquí no es el agua, sino es el petróleo que está ahí encima, en el agua de mar. Mm. Horizonte Profundo es una película que es bastante buena referente a un accidente que hubo en el Golfo de México de una plataforma petrolera que tuvo, bueno, no tuvieron precauciones de seguridad y esos casos de la vida real, porque sucedió eso, murió bastante gente porque explotó y era en medio del mar. Entonces, aparte de la presión que tenía al sacar el petróleo, generó chispas y eso se incendió y fue terrible. Y muy pocas personas lograron salir vivas y esto fue un rescate más que esperar hasta que todo se colapse. Entonces, bueno, acá cuando le decía del Sí, hervir qué el bien. agua, sí, de la vida real. Acá, por ejemplo, para hervir el agua de mar, pues es carísimo también porque como esta agua es salada, no voy a esperar a llegar a los 100 grados, sino más, 120, 130, no sé, dependiendo cuánta sal tenga, y que salga el agua para que se condense, el mismo proceso de destilación que mencioné en la exposición, y acá recolectar el agua sin sal, el agua dulce. O sea, se le dice dulce no es porque tiene azúcar, ¿no? Sino es dulce porque no tiene sales disueltas, porque no proviene del lecho marino. Pero de ahí no es que tenga azúcar. De hecho, sigue teniendo sales, pero en menor cantidad. Ya. Entonces, obviamente aquí está la fórmula. Tal vez mayor detalle en ejercicios no hemos de alcanzar a ver, pero sí tener claro que a mayor concentración, mayor es esa temperatura de ebullición. No vamos a tener ejercicios de esto a punto de ebullición. No creo, Pues, porque sí es un poquito más largo. Entonces, preferiría que se entienda bien las unidades de concentración, porque aquí es prácticamente multiplicado. La molalidad por esa constante, y esta constante es un dato, esta KB. Entonces dice, el KB del agua es, creo que me era 0,86. Si no es del KB, es el K de congelación, 0,86 grados Celsius sobre molal. Entonces, ya, depende. O sea, el código 15 es del solvente. Principalmente se lo utiliza el del lado. ¿Ok? ok. Entonces, así como incrementa la temperatura de congelación, disminuye en cambio la temperatura. A ver, se incrementa la temperatura de ebullición, en cambio, por el otro lado, disminuye la temperatura de congelación. Y no sé si alguna vez se ha ido a la playa con un cooler y con las bebidas, sean alcohólicas o no. ¿Qué Pero es cooler? un cooler es donde se colocan las gaseosas, Ah, el esos, cosito ese que parece como que casi, bueno, es una cajita. una cajita, ajá. No, Inge, no. Créeme, es más, he ido a la costa hasta así bien serrana yo. Ya, Pero no he ido, pero sí sé de qué es lo que me está hablando. ya. El cosito es Entonces, en este cooler, pues obviamente están todos los recipientes, ¿no es cierto? Las las bebidas, lo que bebidas sea, todo lo que sea. Y les suelen colocar aquí, hielo. ¿Para qué? Pues para que obviamente se mantenga esa frío. cubeta se mantenga frío, ¿sí? Porque obviamente este cooler, lo que es su característica es que tiene un aislante térmico para que se mantenga fría, lo que sea, o sea, no le afecte significativamente el ambiente. Obviamente, si le dejo todo el día, pues sí, va a afectarse, va a calentarse. Pero Va en a este despertar. caso, ajá, en este caso, pues el hielo va a mantener frío. Pero este hielo a la final se va a fundir, se va a derretir, porque está caliente, se va a calentar. Entonces, aquí se recomienda añadirle sal. La sal común, la sal, Yo no sé si te acuerdas, pero hubo una temporada en la que hicieron ese como reto, un challenge así, de con el hielo y la sal en la piel, y se hacen las oh, quemaduras y así. Y es- sí, es feo, quema feo. sí. ¿Y por qué quema? Bueno, ya voy a Por el explicar. contacto porque es como que la sal, creo que como que, aparte de que le hace durar más al hielo, o bueno, hace como que
sí, como que dura más, o sea, como que no se desliga tan rápido, como que se modifica, se unen y ya. Y Ujú. la sal de sal, creo, o sea, pero mejor explíqueme usted. Ya. Sí, sí, tiene la idea. Digamos, acá está la mano. No soy mal dibujante, ¿no es cierto? Pero digamos, está la mano. Entonces, cuando uno coge un cubito de hielo, pues solamente le quema un poquito, pero no pasa a mayores, ¿no es cierto? ¿Y por qué le quema? Cuál es este fenómeno? El hielo, su estado natural no es estado sólido, sino que tiende a ser líquido en condiciones normales. Entonces, va a coger calor del medio para poder fundirse. Va a coger del ambiente, porque obviamente si dejamos ahí sobre la mesa un cubo de hielo, se va a fundir. Pero si tomamos en nuestra piel es más cálida, entonces va a tomar Somos orgánicos. más calor, ajá, va a coger el calor de la piel. Entonces es el frío que se siente, ¿no es cierto? Que está el hielo ahí y ya. ¿Qué pasa cuando este hielo tiene sal? Como yo le estoy colocando un soluto a ese solvente, que va a ser en este caso el hielo, lo que va a hacer es va a disminuir esa temperatura de congelación. Si la temperatura de congelación del agua normal es de 0 grados Celsius, cuando se le añade hielo podría llegar a ser inclusive, pues, obviamente depende de la cantidad de sal, ¿no es cierto? Pero podría ser -5, -10 grados Celsius. Entonces va a mantenerse más frío, por eso es que la sal se coloca acá. Y volviendo acá Y al si tema, cojo nieve me voy a quemar. no, la nieve no, porque la nieve es sólido, pero es un sólido un poquito más cristalino, o sea, es más suave. No le he tocado nunca, pero sí lo he visto y bueno, químicamente sé que es como algodón, o sea, es como una cantidad de pequeñita, o sea, muy pequeño que no es duro, a diferencia del granizo. El granizo, como es muy grande, ese Ya, ya, sí quema y sí, aparte duele. duele. Sí, Sí, porque no es lo mismo estar bajo una nevada que bajo una granizada. sí. Ay, que recién veo la mano. Ay, perdón. Perdón, dije perdón. Soy mal dibujante, se le dije. Todos mis, bueno, la mayoría. Sí. Entonces, como aquí tiene la sal, lo que va a hacer es a menor temperatura. Y entonces, ¿qué va a pasar? Mm, Este hielo va a necesitar más energía para poder fundirse. ¿Y de dónde va a sacar esa energía? De su manto, de su piel. Y por eso es que array. quema más, por eso es lo que quema. ¿Sí? Sí, Es es lo que mismo, ajá, igual de curioso aquí se ve. Por eso digo que sí, que y sí duele. Y yo no aguanté mucho tiempo porque me daba miedo que me quede una marca, cicatriz o algo, pero no me quedó nada, solo me quedó rojo, ¿no? claro, Pero ya. es porque le coge la energía de allí y es lo que se siente la quemadura. Eso, entonces eso es, pero igual se hace a menos, o sea, menos de 0 grados. Claro, eso está más frío. Ujú. Mm. Entonces, esa disminución de la temperatura va a ser proporcional a la constante, que obviamente depende del solvente. El uno era 0,86 o 0 algo y el otro era 1 algo. Ahorita me estoy tratando de acordar de esas constantes. Pero obviamente uno puede buscar en bibliografía, ya la dejo de compartir y le puedo mostrar. Y M es la molalidad, las moles de soluto sobre kilogramos de solvente. Entonces, lo que significa es que a mayor concentración, mayor va a ser ese cambio de la temperatura. Por eso es que si le pone más sal, pues obviamente va a ser mejor esa variación de temperatura y puede mantener, inclusive durante toda una mañana, esas bebidas bastante frías, a diferencia que si le pusiera simplemente con el cooler. Ujú. Mm. Entonces, casi siempre cuando uno se lleva esto, compara una bolsa de hielo y sal. Pues, una fundita de sal, le va echando todo y aguanta bastante. Ah, bueno, Inge, gracias por el dato. Ya. Algún día regreso a la costa, ya tengo la idea. Ajá. Es que, Inge, en serio, le juro, desde los 12 años yo no he querido volver allá. ¿Por qué? Porque, bueno, mi familia es, bueno, es súper de la liga, ¿no? Y como que habían esas caravanas que hacían, ya. Y jugamos justo contra la liga de Puerto Viejo. Fuimos Ya. mi abuelito, mi mami, mi hermano y yo. Y primero odio el calor, no me gusta. O sea, bueno, el de Quito lo tolero ya porque, bueno, porque vivo aquí, pero yo sé que no es mucho comparado a las otras Ujú. ciudades y así, ¿no? Y al momento de regresar, porque les ganamos 3-0 a la Liga de Puerto Viejo, ellos nos tiraron rocas, o sea, agredieron, o sea, tiraron todo al bus y se rompió. Y un vidrio le cayó a mi hermano en la espalda y a mí en la pierna.
Puta. Y no sé, o sea, me quedé con esa idea de, yo sé que todos los de la costa no son así, pero, y también crecí con esa idea de que Guayaquil es la idea más peligrosa de Ecuador, que hacen quedar mal. Es más, el COVID entró por ahí mismo. Así que ya nada, o sea, no soy xenófoba, o sea, no es que les odie, no sé qué ser, no soy racista, pero simplemente es como que te malo de la costa. Mm, No, yo sé que el mar es hermoso, los atardeceres, yo lo sé, la comida es rica, obvio, sí, pero es como que tengo esas malas experiencias, claro. así que no, la única vez que iba a ir al mar fue porque, bueno, la última voluntad de mi abuelita fue que sus cenizas le arrojáramos al mar, pero yo justo estaba en exámenes para pasar a carrera Ah, y me tocó quedarme, y mi hija también justo también no, no, o sea, igual se acababa también las clases de ella. De ley tenía que quedarme aquí en la casa, pero los demás sí se fueron, pero yo no he vuelto a ir a la costa por ese miedo y porque el calor no se, pues también es por el calor, ¿no? claro. Y soy pésima para viajar, Mm. así que tengo todas las no, no, no sé, me da miedo volver a ir allá. Cuando esté lista quizás, o porque tenga alguna salida de campo o algo, cosas así, Claro, tal ahí vez, sí. eso sí. Pero de ahí ya pues dije, no sé, ya, yo aquí todavía toda aquí contándole mis traumas. Pero en serio, dije, le juro, y no se me va de la cabeza eso, de lo que era Claro. niña. Se me quedó bien marcado y ya cuando tuve la edad suficiente, o sea, 12 años, ya decidí, no quiero viajar. Y así me mantuve. Bueno, pues yo soy de Riobamba, pues ya viajo para allá. Es más, este fin de semana me voy para allá. Pero así, es como que no, a la costa sí me da miedo. Ah, Y ya, mucha ya. delincuencia. Claro. Vio, Bueno, tiene muchas cosas que no sé. aunque ahorita la Hay delincuencia más está más de acá que allá. mm, vi en las noticias. No me gusta ver muchas noticias, la verdad, pero Eso sé sí. que Ecuador es así. Y pues yo solo salgo al instituto y del instituto a mi casa. No me gusta, soy aburrida, no me gusta salir, Aunque no también es me gusta. peligroso. Peligroso también se vuelve. Pero eso siempre sí, o sea, tipo, haya peligro o no hay, aunque siempre ha habido peligro. Pero bueno, Claro, eso sí. Pero bueno, ahí si se van, ahí tienen que a dar la... la prueba antes. Ahí con cuidado nomás. No, yo no creo. Ay, cierto, como que prueba, dije, no me digas. Sí, bueno, ya, si puedes ver Ahorita, despuesito, si sí, quieres. dije, no sabe que mejor demos la prueba ahorita. Ya, Y ahí me solo ayuda. déjame acabar la presión osmótica, porque si hay preguntas de esto y que esté claro. Ay, ok, ok, Ya, pero no, no, ya, no hay ejercicio, solamente parte teórica. Ya, ok, ok. finalmente, la presión osmótica. Entonces, la presión osmótica pues, es un fenómeno, proceso espontáneo, en donde el solvente atraviesa una membrana semipermeable. Por ejemplo, aquí tiene una columna o sea, tiene agua acá, ¿ya? Voy a explicar aquí con el gráfico. Y aquí tiene una membrana semipermeable, significa que permite pasar unos elementos y otros pues lo retiene. Si por el un lado le coloca, por ejemplo, azúcar, ¿sí? En este ramal, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esta membrana va a permitir el paso de de ese azúcar de manera paulatina hacia el otro lado. Pero de igual manera puede regresarse, va a haber un equilibrio, un movimiento entre que va y que viene. ¿Sí? Eh, ¿Tubito cómo se llama? Perdón. Ese tubito. Es un tubo, pero puede ser con cualquier sistema que conecte dos sistemas. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, Ah, la la desalinización del glucosa. agua también, ajá, esta es la glucosa, la de acá, o azúcar. Ya. Entonces, lo que hay aquí es una diferencia de presión. Aquí tenemos una presión cuando tiene el agua con azúcar y acá tiene el agua con menos cantidad. Entonces, lo que trata de llevar es esto para el solvente, perdón, el soluto irse hacia el lado de donde fue añadido. Es como que se lo lleva por la Ah, diferencia de presión. Entonces, esa diferencia de presión se lo calcula multiplicando pi, o sea, pi no es del número pi, no, pi es, en este caso es la presión osmótica. sí, es presionado ya, porque el Ajá. 3.1415 y todos los números de No, no, no. Aquí no. Aquí es como que una constante. O P, PO puede poner. constante. Ajá. Pero, PO para que sea más. O sea, presión sí, osmótica.
Ya, De una asumimos a Matt. claro, no, Se asume a presión Matt. osmótica. Ya, entonces, esa presión osmótica es igual a ¿qué? Al número de moles N por la constante de los gases. ¿Por qué la constante de los gases? A pesar de que son líquidos, se utiliza la constante de los gases Por la porque presión. por la presión. ¿Y qué ejerce la presión? Es esta columna de aire. Y pues tiene que ver. O sea, esta fórmula sale de un análisis más profundo, ¿no es cierto? Pero principalmente de allí sale. La temperatura y dividido para el volumen de lo que se está analizando. Aquí se coloca una I, que es un factor de Van Hoff. Como le dije, igual no vamos a entrar a profundidad porque esto obviamente es un estudio más profundo de los gases reales, pero por lo general cuando se ve la presión osmótica más superficial únicamente se le pone en la fórmula, sin la I. La presión osmótica es igual al número de moles por la R por la T dividido para B. Y si usted se fija aquí, si Sin la I. este, sí, si este volumen le paso acá, Parece el pavo ratón, pavo ajá, ratón. ajá. La diferencia es justamente ese coeficiente I, ¿sí? Que como digo, se necesita un poquito más profundo esto para hacer cálculos particular, pero por lo pronto Se únicamente aplica esta definen. presión. Para saber a qué presión, cuál es la presión con la que se está moviendo estos Un elementos. ejemplo, así en... que puede Desalinización. La desalinización, no por destilación, sino para quitarle la sal del agua, es con una presión osmótica. Es decir, tengo acá, bueno, voy a hacer la misma figura en U, ¿ya? Tengo acá el agua con sal, acá tengo una membrana, entonces el agua con sal, la sal tiende a irse hacia el otro lado. Y acá podría tener agua sin sal. Obviamente Mm, depende mucho de la presión a la que se le esté ejerciendo la membrana, la capacidad de retención de la membrana, pero es un sistema de tratamiento de agua. Inclusive, esto, bueno, si lo ven conmigo o lo ven con cualquier persona que les dé contaminación del agua, un sistema de tratamiento es con la presión osmótica. Y ahí usted ya... sí entramos más. ¿Ande? ¿Yo qué? o sea, usted da esa materia. Sí, o sea, di en este semestre. Sí, sí, Ah, sí, no. Y ojalá me den la misma materia. Pero eso es de tercero, me parece. hablando de cierto Inge, sí le dije a la Inge que le escriba, pero ya me dijo que usted le escriba. En fin, mujeres, ya sabe, nos gusta que no... Ya, ok. Ya le Ya, voy a decir, pero bueno, le voy a conflicto. mandar un mensajito. Ya, gracias. Ya le voy a decir para ver qué hacemos ahí. Bueno, la preví que me Sí, dice. pero había un, no sé, ese QG, creo que ese es el programa, que creo que le mencionó. Es que no me sé el nombre de ese señor con bigote. No recién estoy aprendiendo. Ahorita que estoy estaba haciendo firmar unas listas, ahí como que ya medio. Solo sé que el ingeniero era uno de los de software y ya, porque, o sea, como que creo que sí le dije eso, de que el Sí, programa en el instituto sí se puede, pero nosotros los virtuales no aplicamos y no entiendo por qué. Pero bueno. yo tampoco. Y ya pues, y Pero pues bueno, es como, bueno, siento que es lo mismo, pero bueno, sí, sería no de sirvió. mañana. Pero bueno, sí, ya le voy a. Incluso para que me diga cómo accedo yo, para incluso monearle antes de. Ok. Listo, entonces, déjame ver si hay video. Mm, No, no hay video. pero ahí dice video referencial. A ver, déjenme salir. Descargar. A ver si me avisa si escucha ya. Ok. No, no es... A ver, por ahí. Podríamos pensar que las propiedades físicas son Ahí sí. inalterables, que no deberían cambiar si disolvemos soluto en un solvente. La verdad es que no es así. Existen las llamadas propiedades coligativas, que son propiedades que cambian dependiendo del número de partículas que disolvemos. Estas son el abatimiento de la presión de vapor, la disminución del punto de fusión, el aumento del punto de ebullición
y la presión osmótica. El abatimiento de la presión de vapor consiste en que al añadir soluto no volátil a un solvente, este disminuye su presión de vapor y lo hace de manera proporcional a la fracción molar del soluto. Al aumentar la cantidad de partículas disueltas, la presión de vapor disminuye puesto que las moléculas del líquido están más ocupadas con el soluto. El descenso crioscópico consiste en la disminución del punto de fusión, que es directamente proporcional a la concentración molar de soluto, según la siguiente fórmula, donde K sub F es la constante crioscópica y M minúscula la concentración molar. Por esta razón es que al añadirle sal a un vaso de agua y hielo a 0 grados Celsius, se observa una disminución de la temperatura en aproximadamente unos 5 grados Celsius. El aumento huioscópico consiste en el aumento del punto de ebullición, el cual es directamente proporcional a la concentración molar de soluto. La fórmula es muy similar a la anterior, donde K sub B es la constante huioscópica y M minúscula la concentración molar. Debemos tener en cuenta que la constante crioscópica y ebullioscópica dependen de la naturaleza del solvente, como vemos en la siguiente tabla. Cuando dejamos dos soluciones de distintas concentraciones del mismo solvente, separadas de una membrana semipermeable, la cual solo permite el paso del solvente, veremos que éste viaja a una zona de menor a una mayor concentración. La presión osmótica corresponde a la presión hidrostática que alcanza la disolución más concentrada en el instante en el que el paso de moléculas es nulo, y experimentalmente se asocia a la altura que alcanza el cambio del volumen hasta que se anula el paso del solvente. La fórmula es la siguiente, donde I representa el coeficiente de Van Hoff, que se refiere a la cantidad de iones que libera cada molécula de soluto. Si es una molécula no iónica, este coeficiente tendrá el valor de 1. Si es, por ejemplo, una sal binaria, tendrá el valor de 2, y así sucesivamente. R la constante universal, T la temperatura absoluta y C la concentración molar de soluto. Si pensamos en la membrana plasmática de los vasos sanguíneos o de los eritrocitos, veremos que el paso de agua ocurre hacia donde el medio se encuentre más concentrado. Así veremos que la forma nativa del eritrocito en un medio isotónico es bicóncavo, el cual se hincha en un medio hipotónico, incluso puede reventar, o bien se deforma en un medio hipertónico, como muestran las siguientes imágenes obtenidas por microscopía. Listo, ahí estaría el video. No me gustan las pausas del video, pero bueno, ¿Las qué? las pausas. Es como que habla, digo, luego es como que, luego se queda callada como que más de 3 segundos y me estresa. Así de, ay, es mi internet, ya se me salió, pero no, el video. Sí, lo Y peor más a usted, inclusive en la parte de ahí, bueno, o sea, como que las fórmulas cambian. Ahí estaba, me parece que puso la C en vez de poner la B. pero bueno, es en la última al menos, en la presión osmótica en el video era de otra forma, o sea, no era la forma, era de otra. ya, la presión le puso la molaridad. ¿Y por qué la molaridad? Porque esta partecita de aquí, ¿qué era molaridad? Moles de soluto sobre volumen. Entonces eso es lo que pone la pi, la presión osmótica es la molaridad R por la temperatura y ese coeficiente de Van Gogh. O sea, es la misma fórmula, solo que en lugar de ponerle N sobre B, le pone molaridad, que es lo mismo. Mm. Yep. Y como vio, en el I depende mucho de cuántos átomos tiene y demás. Por eso es que es un poquito más largo esta parte. Por eso es que no. En esta parte vamos a dejarle un momento allí, al menos para la contaminación del agua podríamos entrar un poco más de detalle en esta parte. Pero por lo pronto, que existe la presión osmótica. Ok.
Y bueno, pues aquí he colocado algunos ejemplos para que sirven esto, bueno, aquí mientras íbamos explicando, pues les he dado algunas aplicaciones que tiene. ¿Sí? Y listo, estaba viendo si estaba el video, pero no está aquí el video. Descartar. Listo. Ay, bueno, antes de cerrar, voy a mostrarle dónde es. Así mejor. A ver, ya, bueno. Entonces aquí, bueno, las diapositivas de donde saqué las preguntas están aquí. Están en la exposición 1, la diapositiva y el PDF, ¿sí? Aquí de la primer tema, del segundo tema, y acá abajo están las de los gases, del tercer tema y del cuarto tema. De estos 4 temas está colocada aquí la evaluación, ¿ya? En teoría, en 3 minutos ya se les abre. Está desde hoy hasta el día domingo. Hasta las 11:59 del domingo. Hasta las 11:59 del domingo. Ajá. ¿Qué tienen pendiente para Ay, que este prefiero fin ser de feliz. semana? El domingo ya me preocupo. No, Ah, mentira. bueno. Bueno, entonces, claro, Porque sí, no hay problema. viajo temprano, o sea, es como que no. Viajo temprano, regreso temprano. Exagerando, pues todo del almuerzo, ahí ya me regreso a casa de aquí. Dios mediante. Ya. Y lo ¿Usted que se va? voy a poner, sí, domingo. Ah, lo que les voy a poner aquí es la tarea que hoy día me mostró, pero para que ponga como evidencia. Yo le voy a poner acá un adicional, los ejemplos. Ah, del soluto y eso. Ajá, igual le voy a poner hasta el domingo. Ahorita mismo lo voy a duplicar y le Gracias, voy a fíjate, poner va esto. a pasar. ¿Mande? Aguarden, hija. Va a subir va a subir, ya subió la pizarra, la primera. No, pero ya mismo, ya Ah, máximo bueno, un ratito. ya, es que estaba copiando, dije, pero es que en serio es como que yo me demoro, o sea, sí me demoro un poquito en copiar y No, empezar porque si hago, es que trato de hacer la lenta entendible cuando es así, pero si es para mí, alargo la maldita sea, en serio. Pero claro, solo yo me la entiendo y a veces ni me la entiendo yo, ya, pero si es para deber o presentación, pues ahí sí, créame, me demoro mucho, pero ya, bueno, ya. chévere, Ok, a ya, mí entonces, eso.